tus labios y los echaré a volar, como el sol en tus mejillas, yo lo echaré a volar. Bueno, aquí estamos en 678, el programa más pechero del mundo. Tiene la palabra la señora Nora Bey. Bueno, primero me parece que repudiar la violencia, como decía Florencia antes, de esta gente que fue a agredir a los chicos que estaban trabajando, militando, me parece que eso es algo que no se puede naturalizar, no se puede pasar por alto. Y cuando veo esos titulares de enfrentamiento me hicieron acordar a las primeras versiones que llegaron a las redacciones de los diarios cuando asesinaron a Costec y Santillán, que la gente del gobierno de Duhalde en ese momento durante 12 horas mantuvo el silencio público, pero hacía trascender que había sido un enfrentamiento entre militantes. Y después, como todos sabemos, fue el asesinato más vil de la policía bonaerense a 2 militantes sociales. Me parece que lo más rescatable de todo esto es poner en evidencia lo que es la militancia política y que esto no nació con la inundación del 2 de abril. Digamos, estos chicos no hubiesen salido, no hubiesen hecho el trabajo que están haciendo si no estuviesen militando. Y esto me parece que es lo absolutamente reivindicable en el marco de esta tragedia. La miserabilidad de que quienes piensan que pueden hacer política beneficiándose con votos a partir de esta tragedia, parece que habla de ellos, porque en este contexto lo único que podés hacer, la verdad, es recibir, en el mejor de los casos, la bronca de la gente por lo que les pasó, el agradecimiento por algo que viene a paliar mínimamente lo muchísimo que perdieron y lo que no van a poder recuperar nunca, sin hablar de los que perdieron la vida. Después, con respecto a la actitud de Juan Micheli, la verdad que me parece que Juan Micheli tiene derecho a preguntar lo que quiera. Y esto, como periodista, creo que es irrenunciable. Claro. También uno cuando pregunta con una intencionalidad. Yo, hasta la pregunta y la respuesta del Cuervo Larroque me parece absolutamente válido, me parece absolutamente esclarecedor en un punto, porque Larroque explica por qué tienen las pecheras y es una explicación que uno puede estar de acuerdo o no, pero es perfectamente argumentada, ¿no? Porque están organizando la militancia. ¿Cómo se hace la ayuda si no se organiza? Es imposible de pensar esto. Me parece que se les salta un poco la chaveta cuando al final le dice te quiero ver acá cuando terminás de trabajar. Ahora, hasta ahí me parece que es un episodio dentro de un noticiero. Después, cuando lo escuché a Juan hablar con Nelson Castro, ahí sí realmente me resultó que estaba jugando otro partido. Y es ahí donde no me parece defendible. La pregunta, la respuesta, la dureza del diálogo, me parece que es un episodio más. Ahora, después transformarte frente a 59 muertes hasta ahora, ¿no? Oficiales, no sabiendo cuántas más puede haber, frente a la tragedia de todo esto, transformarte vos en protagonista de la noticia, en la guerra mediática que existe, con más de 30 años de profesión, sabiendo cuáles son los intereses en juego y escuchando cuál ha sido el discurso de la mayoría de esos conductores de radio y televisión, haciendo de la política la mayor estigmatización, digamos, desvirtuando todo lo que implica lo mejor de la política, reivindicando a las ONG como lo único puro y transparente, cuando sabemos lo que fueron en la Argentina, cuando aparecieron las ONG en la Argentina, cuando el Estado dejó de cumplir el rol que debía tener. Entonces, me parece que eso es entrar en otro juego, y es ahí donde a mí me genera sospechas. Pero creo que acá lo terrible es la tragedia que sucedió, la forma, y lo reivindicable es la solidaridad de tantísima gente que donó lo que tiene y lo que no tiene, y de tantísimos militantes que lograron que esa ayuda llegue y que están haciendo todo lo posible para que eso llegue a la gente. ¿Santut? No, voy a tratar de ser cortita, algo que por ahí merece ser explicado un poco más, pero estas situaciones de ruptura de todo, de desastre, de ruptura de aquello que parece como establecido, por eso a veces son tan interesantes para los antropólogos, muestran, se rompen esto que se ha naturalizado y muestra algo que aparentemente que en lo cotidiano está oculto, porque se han roto todas las reglas de juego que conocíamos. Y yo creo que esto ha mostrado muchas cuestiones.
cuestiones. Pero quiero señalar dos, una muy específica que va más allá de Micheli, él, y que tiene que ver con esto. Alguien dice en el informe anterior, el periodismo, le está diciendo el periodismo, vamos a hacer el periodismo que Larroque quiere, o el periodismo... ¿por qué no, me pregunto, más allá, o sea, esta cuestión de lo que aparece en discusión otra vez es el lugar del periodismo? A mí, no, lejos de parecerme esto de que se fue la chaveta, digo, para discutir, me parece de lo más interesante para pensar, para discutir, a ver si el periodista además tiene que venir a trabajar, ¿no? Porque, digo, hubo un montón de periodistas, digo, pero qué sé yo, hoy a la tarde estaba Viviana Vila, digo, pasando manos, o sea, después de hacer las notas estoy señalando, pero hubo un montón además porque por la facultad, digo, pero además porque también entienden que el periodismo también tiene que ver con esto. Esta periodista Ángela Lerena de periodismo deportivo, o sea, la vi pasando colchones, salí de la facultad y la vi pasando colchones. Hay bueno, otro lugar más desde el cual discutir cuando levantamos la figura de Rodolfo Walsh. O sea, Rodolfo Walsh no es que se quedaba después del noticiero, o sea, después de escribir, ¿no? Ahí hay algo que es interesante para discutir, ¿no? Que eso es perfectamente atendible, pero creo que no es exigible. ¿Entendés? No. Eso es lo que me parece, que hay gente que no es militante. Pero es absolutamente digamos, y interesante ponerlo en debate. Sí, eso, está bien, ¿no? pero no es una exigencia, no puede ser una exigencia. No, planteado como una, te quiero ver acá. Ahí me parece, digamos, pero esto no quiere decir uno que... puede querer, puede desear, puede decir, yo quiero ese periodismo, quiero el periodismo que... eso es perfectamente válido. Que da información, el periodismo que pone el cuerpo, el periodismo que amasa la militancia, la escritura, el pensamiento, la información, que la amasa, que pone el cuerpo y la cabeza, digo, y cómo no va a ser legítimo querer eso. O sea, digamos, yo digo, hablo en nombre de una facultad que piensa en un periodismo que se comprometa claramente con las necesidades de su pueblo. Y bueno, es una discusión. Y la otra cuestión que tiro así, yo tengo la sensación de mis imágenes frente a esto de... las otras imágenes, ¿no? Las imágenes, entre todas las imágenes que además nosotros hemos tomado, que estamos viendo, digo, que están accesibles para todo el mundo en la facultad, yo tal vez sea, no sé si es la mejor metáfora, se me ocurre ahora, digo, pero yo tuve todos estos días esas imágenes que hemos visto todos del terremoto de San Juan, de algo... y la ciudad llegando, porque además no llegaron, llegando, bajando del tren, llegando de todos los lugares militantes que se juntaron en una historia de militancia que se conecta con otras militancias en la ciudad de La Plata, ¿no? Sí. Y me parece que ahí también hay algo, yo creo que no es casual que nos, y digo nos, no, en un nos que no es solamente la cámpora, que nos estén dando con tanta hazaña, y nos están dando con tanta hazaña porque fuimos un paso más del sentido común, del sentido conservador, hay algo que tomó por sorpresa y es un avance, y entonces me parece esto, frente al intento de estigmatización de la pechera, que se levante la pechera en un emblema de identidad, me parece que es algo... Muy cortito con esto que están haciendo, con el episodio de Juan. Se cansan de decir a qué agrupación pertenecen los jóvenes que son nombrados en determinados lugares. Todo el mundo sabe y nadie oculta que quienes comandan desde el punto de vista periodístico la gerencia del noticiero son de la cámpora, porque ellos no lo han ocultado y así fueron nombrados. Sí. Un conductor de un noticiero discute al aire con el máximo referente de la agrupación a la cual nadie oculta, los gerentes de ese noticiero pertenecen. ¿Qué pasaría si efectivamente la cámpora fuese ese nido de cucos donde autoritariamente y de modo estalinista se le corta la cabeza a otro? Yo ahí agrego algo. Sí, bueno, me parece que ese dato ahora lo ocultan, el dato de la pertenencia política de quienes gerencian. Ahora ese dato justo ahí la pechera no está, no lo marcan ese dato, porque no les conviene. Como patrones. No hay patrón ahí. A mí me parece que yo coincido con lo que decía la compañera en el sentido de que hay una discusión que atraviesa transversalmente a toda la sociedad. Lo que plantea Micheli, en algún sentido, existe. Digo, hay una estigmatización hacia la militancia,
hay una estigmatización hacia la política que no es casual, que sabemos por qué es. Y me parece que dar esa discusión es muy sana y le va a hacer muy bien, no solo al periodismo, no solo a la política, no solo a nosotros, porque digo, nosotros nos encontramos todos los días muchas veces del repudio hacia la política. Y un repudio muchas veces entendible, digo, porque la política se encargó durante 30 años de hacer bolsa a la gente, digo, para no decirlo de otra manera, para hundir este país, para desmantelar el aparato productivo de este país, y digo, y fue desde la política. Digo, empezamos en la dictadura y después fue con gobierno democrático, digo, en representación de la política. Entonces me parece que volver a recuperar otro costado de la política que tiene que ver con una historia profunda de la Argentina, que tiene que ver con una continuidad, como decía ella, digo, hay ejemplos en la historia argentina de operativos de reconstrucción, de solidaridad, digo, podemos nombrar en el 46 el terremoto en San Juan, podemos nombrar el operativo Dorrego en el año 1973, digo, donde que podemos decir, hay mucha discusión a través de eso, pero digo que fue donde se comprometieron, digo, las Fuerzas Armadas, la militancia, los vecinos, el pueblo en general, digo, a reconstruir el conurbano bonaerense, las zonas más afectadas. Y eso significa también replantear qué lugar tiene que ocupar la militancia, digo. Y también está bien exigirle al periodismo, o exigir, o discutir, digo, la manera que sea. Algunos son, digo, suben un poco más la voz, otros bajan un poco más la voz, digo, no, eso tiene más que ver con la forma, digo. Pero el fondo de la cuestión es muy valioso, digo, la discusión es muy valiosa, que hoy estemos discutiendo esto es muy valioso, digo, que gracias a la apertura de este proceso político que nos da la oportunidad, digo, que nos da la oportunidad de que la militancia hoy se pueda expresar por distintos canales. Ahora, ¿cuál es el rol de la militancia? Y bueno, es ese, digo, nosotros confrontamos, nosotros siempre decimos que la cuenten como quieran, digo, porque nosotros sabemos cuál es la realidad, nos enfrentamos todos los días y nos enfrentamos a las peores realidades, y que, digo, casualmente, donde hay peores realidades, es donde la gente más apoya este proceso político, donde más apoyan a Cristina, en los lugares donde existen las deudas pendientes, donde no hay dignificación del trabajo, donde todavía hay pobreza, esos compañeros muchas veces son los que más apoyan a este gobierno, porque saben que no hay alternativa de vivir dignamente en la Argentina por fuera del kirchnerismo, por fuera de un gobierno que enfrenta a los poderosos y que transforma la realidad de los más pobres en una vida mucho más digna, y que estamos avanzando y que ese avance les molesta, digo, y es lo que decía antes, y en la medida que avancemos los palos cada vez van a ser más grandes y nos vamos a tener que preparar para eso y vamos a tener que afrontar las discusiones, y está bien dar las discusiones, de última, digo, hay espacio, hoy existen espacios, digo, está 678, hay infinidad de programas, de canales nuevos, donde podamos empezar a dar estas discusiones. Esta es una, y que pasa en el barrio, pasa en la universidad, pasa en los canales de televisión, donde si vos sos militante político, querés hacer una carrera profesional. Y bueno, digo, es entendible porque durante 30 años fue una carrera profesional la política. Tendremos que desandar toda una cuestión. Vamos a seguir discutiendo esto durante todas nuestras vidas, seguramente. Ahora vamos a este proyecto de democratizar la justicia, ahí lo vemos. La democratización de la justicia. Y aquí estamos para llevar a cabo lo que nosotros hemos presentado y creo que se ha internalizado también en la sociedad como la democratización de la justicia. Si uno forma parte de un organismo que conduce y dirige políticamente un poder, debe estar sometido también a las reglas del conjunto del poder político. Por eso, el pueblo, a través del sufragio universal, será quien elija a todos los representantes de los sectores que conforman el Consejo de la Magistratura. Y se les respetará el mandato a todos los consejeros que lo tengan vigente. Acá no se intenta desplazar a nadie. Se impide que se pueda presentar a concurso quienes hayan desempeñado cargo o función pública jerárquica durante la última dictadura cívico-militar. La ley de regulación de medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados. La medida cautelar ha dado, casi en broma, casi en serio, origen a un nuevo derecho que por lo menos cuando yo era estudiante en la facultad no lo conocíamos, y que era el derecho cautelar. A través de una metodología de presentar medidas cautelares,
se interrumpe la aplicación de leyes, de decretos dictados por autoridades legítimamente elegidas por el pueblo. La mala leche de algunos parece no tener límites. El lobista del ámbito judicial, Adrián Ventura, mintió diciendo que este anuncio se hizo para tapar el tema de las inundaciones. La realidad es que el anuncio se iba a realizar la semana pasada y se postergó para hoy por obvias razones. La presidenta Cristina Kirchner quiere volver a instalar un tema político para de alguna manera desplazar la atención de la tragedia, de lo que ocurrió en La Plata, dejar de lado, dar vuelta a la página, dejar de lado ese tema y ahora entonces concentrarse en un aspecto político muy cuestionable como es la reforma judicial. Hoy puede haber anuncios de la presidenta que iban a estar la semana pasada, pero por supuesto lo que ha ocurrido primero en Ciudad de Buenos Aires, después en La Plata, modificó los planes. Hay una estrategia, no cubrir un problema con un conflicto. Bueno, el problema de las inundaciones con un conflicto político como el que puede generar la reforma judicial. Anuncios de la presidenta que iban a estar la semana pasada, Cuando Ventura defiende las cautelares judiciales que benefician a corporaciones privadas, justo se olvidó de mencionar una pequeña empresa de barrio que también fue beneficiada por esta práctica judicial. Que básicamente lo que quiere la presidenta Cristina Kirchner con los proyectos que va a anunciar esta tarde son limitar la posibilidad de que los jueces dicten medidas cautelares. La presidenta no le gusta nada, por ejemplo, que los jueces dictan medidas cautelares en favor de una empresa como LAN o de la Rural. El juez federal Carbone dispuso suspender provisionalmente la aplicación de dos de los artículos más controvertidos de la ley de medios. Una medida cautelar que fue pedida en su momento por el Grupo Clarín. El juez Horacio Alfonso aceptó la apelación del Grupo Clarín y repuso la medida cautelar. La Cámara Comercial extendió la medida cautelar por la ley de medios, favorece al Grupo Clarín. Que los jueces dictan medidas cautelares en favor de una empresa como LAN o de la Rural. La medida cautelar no puede superar los 6 meses como plazo razonable para llegar al dictado de la medida de fondo. Esto también ya fue resuelto por la Corte en la causa Grupo Clarín y otros sobre medidas cautelares, pese a que alguna Cámara todavía no sabemos qué considera plazo razonable, pero bueno, como parece ser que los jueces no han escuchado a la Corte, esperemos que escuchen al Parlamento argentino. Cualquier juez puede declarar inconstitucional una ley, sin lugar a dudas, pero no puede estar 5 años para determinar que es inconstitucional. Esto es lo que queremos decir. Con respecto a la oposición, volvieron a quedar en ridículo. Fueron invitados a presenciar el anuncio, pero no concurrieron. ¿Y la unión de los argentinos? ¿Y el consenso? ¿Y el diálogo? ¿Y bla, 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 bla? La Presidenta presenta el proyecto de reforma judicial. Ya toda la oposición ha dicho que no va a ir. Necesitamos una relación respetuosa en la cual se pueda trabajar en equipo y encontremos solución. Estamos dispuestos a dialogar cuando quiera, donde quiera la Presidenta. Creo que tenemos que ir a un país en donde verdaderamente la construcción de los consensos y la unidad nacional sea una vocación de gobierno. Lo dijimos durante la campaña y lo seguimos diciendo como gobierno. Queremos trabajar en conjunto. Nosotros entendemos la política como una herramienta para solucionar los problemas a la gente, tenemos que trabajar en conjunto, esa es la mejor manera. Fue invitada a la oposición, no habrá presencia opositora en lo que hoy va a ser el tema político-judicial del día. Capítulo aparte para el macrista Pinedo. Escuchemos sus argumentos para no oír que hablan por sí solos. Twitter de Federico Pinedo del PRO. No vamos a estar en el acto de la Casa de Gobierno. No sabemos de qué se trata el proyecto. Presumimos que va para ponerle límite a la justicia. Hay una realidad. Si no tenés un amigo o un pariente o alguien que te haga entrar, no entrás ni disfrazado de mono al Poder Judicial. Bueno, queremos acabar con esto y que cada argentino que tenga el título de abogado, que tenga los requisitos para ser empleado de la justicia, pueda hacerlo. Necesitamos jueces que estén dispuestos a jugarse por una sociedad democrática. Merecemos jueces y juezas que garanticen a todos los argentinos que el Estado pueda seguir funcionando y conjuntamente funcione la sociedad.
Bueno, a ver, señor Dante Palma, una pregunta. ¿Le gusta la justicia? Ah, me encanta. Correcta, pregunta correcta. No, pensaba... 100 pesos. Yo creo que este es un tema largo, que seguramente lo vamos a trabajar en los próximos programas. Ahí simplemente me interesa ese título, democratización de la justicia, porque en realidad siempre la justicia fue vista como un contrapeso de la democracia, y siempre apareció ahí como una tensión, la justicia como resguardando derechos individuales contra esa democracia de las mayorías que intentaba avanzar. Pero a ver, creo que charlábamos afuera de aire con los panelistas que preferíamos retomar un poco el diálogo, y aprovechando que están los chicos acá también, y el diálogo del informe anterior respecto a la juventud. A mí me parece, voy a tratar de ser breve, pero que en el kirchnerismo, que además es una identidad abierta que se está construyendo, hubo como tres etapas, digamos. Una que fue al principio de la asunción de Kirchner, que es una apuesta por la transversalidad, o sea, alejarse del aparato del PJ, que en ese momento estaba en manos de Duhalde, y fomentar una especie de alianza de centroizquierda. Creo que eso fracasó. Después él intentó, Kirchner, digamos, tratando de, cuando se postula a Cristina en el 2007, él trata de hacer un cambio hacia la gobernabilidad, y por eso hace una coalición con gobernadores radicales CAC, que también sabemos cómo terminó, y me parece que a partir de 2010 hay una apuesta por la juventud. A partir de una pregunta que yo creo que es una pregunta incluso que viene de tradición marxista, pero que el peronismo la retoma, y es ¿cuál es el sujeto de la historia? Si en el 45 el sujeto de la historia podría ser la columna vertebral del sindicalismo, evidentemente por las cosas que han pasado en el mundo y por el propio desarrollo del capitalismo, hoy esto no es posible. Y entonces esa columna vertebral, ese sujeto de la historia, me parece que Cristina lo ve en la juventud, como apuesta, porque evidentemente habrá que ver qué sucede y cómo cada uno se comporta y las responsabilidades que tiene, pero me parece que esa es una apuesta importante. Lamento que no exista esa renovación y esa transformación en el sindicalismo. Lo que pasó en el primer bloque lo demuestra, pero me parece que la apuesta está, y hay que mirar para adelante y ver qué sucede, ¿no? Bueno, tenemos que hacer un corte, el programa se nos queda muy corto hoy con todas las cosas que queremos decir. Vamos a un corte y ya venimos. Ya son miles las casas del programa Procrear que están en construcción, y cada casa es un trabajo en equipo. Se hacen con el esfuerzo de la gente que trabaja en la siderurgia, que suma el hierro para que miles de asadores tengan su aplauso merecido. Y con las casas de grifería, en donde Juan compró su micrófono. Las 100.000 casas del programa Procrear están hechas de lo mismo, trabajo. Y pronto van a generar miles de puestos de trabajo argentino que hacen que cada día crezcamos un poquito más. Ruge la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte, brilla el verde azul del gran Caribe, con la majestad que el sol impone. El pequeño guerrero va a pasar.